La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Se estima que un cuarto de la Biblia es de naturaleza profética, con objeto de revelar el futuro. ¿Por qué escuchamos tan poco acerca de la profecía bíblica? ¿Será porque es confusa y difícil de comprender? Admitimos que hay porciones que son difíciles, pero además hay grandes porciones que usted puede entender, y son relevantes para su propia vida. ¿No le gustaría saber lo que tomará lugar en el mundo? Hoy vamos a investigar un libro de la Biblia que está colmado de profecía, y quizás le sorprenda saber que nos dice cosas que están a punto de acontecer en nuestro mundo presente, y no nos referimos a eventos diminutos, sino a eventos que literalmente conmocionarán al mundo. Hoy vamos a investigar un sueño que tuvo un antiguo rey, y a leer lo que el Dios de la Biblia dice que es su interpretación. Grandes partes de este sueño ya han pasado a ser realidad, exactamente como lo predijo la Biblia, pero otras partes todavía deben ser cumplidas. Incluso ahora mismo el escenario se está preparando para ese cumplimiento. ¿Está usted listo para entender su futuro? ¿Está usted listo para ser el primero en su ciudad de ver en las páginas de su Biblia qué nos espera en los próximos años? Acompáñenos y esté listo para una apasionante lección de profecía bíblica. Exploremos el sueño del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Hoy vamos a investigar algunas de las páginas más apasionantes del libro conocido como la Biblia. Daniel nació a fines del séptimo siglo a.C., cerca de 70 años antes de Confucio, pero vivió lo suficiente para ser contemporáneo con él. Eran tiempos de turbulencia en el área que hoy llamamos Medio Oriente. El Imperio Babilónico, también llamado Imperio Caldeo, había derrocado a los poderosos asirios y estaba consolidando su adquisición de las riberas orientales del mar Mediterráneo. Daniel, un joven judío, fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros 3 muchachos judíos. Dejaron tan impresionados a sus captores que fueron elegidos como consejeros del rey Nabucodonosor. Los estudiantes bíblicos están familiarizados con algunas historias que aparecen en las páginas del libro de Daniel. Aquellos que han crecido en hogares considerados cristianos conocen la historia de Daniel siendo arrojado al foso de los leones y cómo Dios lo salvó de los leones. También conocen a Sadrach, Mesach y Abednego siendo arrojados a un horno de fuego y cómo Dios los protegió de las llamas. Muchos han oído acerca de la gran imagen que el rey Nabucodonosor soñó en un sueño, pero la mayoría no encuentran relación entre este sueño y el mundo que los rodea hoy. ¡Qué equivocados que están! Para entender apropiadamente el sueño de Nabucodonosor, primero debemos dirigirnos al final del libro de Daniel. Comencemos en el capítulo 12. Él respondió: «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días». Así es, amigos, las palabras del libro están selladas hasta los tiempos del fin. Y Daniel tendría que reposar, o sea, quedar en su sepulcro hasta el fin, cuando será resucitado a la vida en el reino de Dios. Ahora, obviamente el tiempo de la resurrección no ha llegado. ¿Cómo podemos saber cuándo se acercará el tiempo del fin del mal gobierno del hombre en esta tierra?
consideremos las señales que Dios revela acerca del fin de esta era. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora prestemos atención. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La historia demuestra que el mundo continuó por siglos incrementando el conocimiento a grandes pasos. Aparecieron nuevos inventos, la imprenta, el papel, la pólvora, las locomotoras. Pero hasta el siglo XX el hombre se movía mayormente a pie, o por tracción a sangre, o por barcos de vela en los océanos. Luego llegó el primer vuelo en un aparato más pesado que el aire, atribuido a los hermanos Wright, el 17 de diciembre de 1903. Considerándolo, fue un humilde comienzo, que duró solo 2 segundos y 120 pies o 40 metros. Pero en menos de 66 años, el hombre ya caminaba en la luna, y la gente en común ya volaba alrededor de la Tierra en naves comerciales, propulsadas por turbinas a chorro. La base del conocimiento humano también se ha incrementado a través del tiempo, pero aquí una vez más hemos visto un dramático incremento de conocimiento en años recientes. Entre otros avances, la Internet ha combinado a la gente y a las ideas, de tal forma que nuestros ancestros jamás imaginarían. De vez en cuando en mi oficina surge alguna pregunta de cuándo ocurrió tal o cual evento, y si Jonathan está presente, enseguida saca su iPhone, y en cuestión de segundos nos tiene la respuesta. La cantidad de información disponible a nuestro alcance hoy es verdaderamente asombrosa. Si estamos atascados en el tráfico, Jonathan nos rescata accediendo a los satélites y busca la ruta más conveniente de escape para salir del problema. ¿Qué mejor manera de describir nuestro mundo actual que como lo enuncia Daniel 12, versículo 4? Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Isaac Newton ha sido considerado por algunos el mayor científico que haya vivido, y hasta de los que han existido hasta hoy. De lo que muchos hoy no se dan cuenta, es que él era un hombre de una gran fe, y creía en la Biblia. Citando a Arthur Robinson en el comentario de la obra publicada por Newton, dice: él leyó la Biblia diariamente durante su vida, y escribió más de 1.000.000 de palabras de notas respecto a su estudio de la misma. Isaac Newton creía que la Biblia es literalmente verdadera en todo respecto. A través de su vida, él continuamente comparaba las verdades bíblicas con las verdades físicas de la ciencia teórica y experimental. Él nunca observó una contradicción. De hecho, él veía su propio trabajo científico como un método por el cual él podía fortalecer la creencia en la verdad bíblica. A pesar de la gran cantidad de notas que tomó Newton en su trabajo científico al estudiar la Biblia, solo escribió un libro al respecto. En este admitió que las profecías de Daniel, como también el libro del Apocalipsis, solo podrían ser entendidos al final de la era, mucho después de su vida, como el tiempo lo ha demostrado. De todo esto se podría decir que las profecías de Daniel y de Juan no podrán ser entendidas hasta los tiempos del fin. Newton murió hace casi 300 años, y en realidad, al leer su obra, demuestra que aunque sin duda era muy sincero y altamente inteligente, no pudo entender a Daniel o al Apocalipsis por el simple hecho de que no era el tiempo de Dios para que estas profecías sean completamente entendidas. Pero incluso hoy, cuando el conocimiento ha crecido a la velocidad de la luz y muchos corren de aquí para allá, pocos entienden la profecía bíblica. ¿Por qué? Aquí hay una simple respuesta de Daniel. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El contraste aquí es entre los entendidos y los impíos. El entendimiento es encontrado en el balance. Ningún impío entenderá estas profecías, pero los entendidos, o sea, los que obedecen a Dios, entenderán. El Salmo 111, versículo 10 explica lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios son los que entenderán estas apasionantes profecías. Los demás podrán tener entendimiento limitado,
pero el completo entendimiento y significado solo será comprendido por aquellos que obedecen a Dios. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Con este trasfondo, veamos ahora el apasionante sueño. Una noche el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó grandemente. Llamó a todos los magos, astrólogos, videntes y los sabios de entre los caldeos. Al llegar ante él, les requirió algo inusual, y algunos dirían hasta casi irracional. Aquí se encuentra en el segundo capítulo de Daniel. He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, el asunto lo olvidé. Y si no me mostrareis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Pero Nabucodonosor era firme y los acusó de comprar tiempo. Él entendía bien que si ellos no podían declarar el sueño, ¿cómo les creería de que sabrían su interpretación? Podían inventar lo que se les ocurriera, como los astrólogos modernos. Así que él explicó, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, en tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Lo que la mayoría no entienden por completo acerca de esto, es que realmente era Dios el que le dio el sueño al rey, y era Dios el que le dio al rey el requerimiento casi irracional para demostrarnos lo significativo del sueño. Solo por mano de Dios podía ser interpretado. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. El rey estaba furioso, y envió un decreto para comenzar a ejecutar a estos consejeros. Solo después de comenzada la matanza, llegó la voz a Daniel de lo que acontecía. Por razones desconocidas, Daniel y sus compañeros judíos no aparecieron ante el rey cuando tomó lugar el evento mencionado. Pero ellos estaban entre los consejeros del rey, y estaban entre aquellos a los que iban a matar. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc le hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Así es, Dios reveló el sueño, y lo que es más importante, le dio el significado a Daniel. Antes de entrar en el propio sueño y las implicaciones que tiene para nosotros hoy, notemos la mano de Dios en los asuntos mundiales. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes,
Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. No es asunto de los verdaderos cristianos la de quitar o poner reyes y gobernadores. Esto es solo para Dios. El apóstol Pablo instruye a los cristianos a respetar a sus líderes y de orar por aquellos que deben gobernar sobre ellos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es lo que enseña la Biblia, y esto es lo que aquí en el mundo de mañana enseñamos. Ahora regresemos y veamos lo que pasó cuando Daniel fue llevado ante el rey para revelar el sueño y su interpretación. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Notemos que la interpretación es para los días postreros. Cuando la Biblia usa este tipo de expresión, casi siempre significa al final de la era. Y veremos más adelante que la interpretación y el cumplimiento del sueño comienzan con Nabucodonosor, pero finalizan en los días más allá de nosotros. Aquí tenemos lo que vio el rey. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ello quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué significa esto? Si nos es dejado a nosotros para interpretarlo, seguro que habrá tantas interpretaciones como personas que traten de explicarlo. Pero el Dios que inspiró el sueño no nos deja especulando, nos dice exactamente lo que es, a través de su sirviente Daniel. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora pensemos, ¿qué es lo difícil de entender aquí? El imperio caldeo, con su gran rey Nabucodonosor, es representado por la cabeza de oro. Continuemos. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Para entender esto, necesitamos conocer un poco de historia. La historia nos dice que el imperio caldeo o babilónico fue derrocado por los medos y los persas en el 539 a.C. Por lo tanto, el pecho y los brazos de la imagen simbolizan el imperio medo-persa. Este fue derrocado por el imperio greco-macedonio por mano de Alejandro Magno, el cual es representado por el vientre y los muslos. Luego llegó el gran imperio romano, las piernas de hierro de la imagen. Todos estos imperios aparecieron y desaparecieron, o no desaparecieron. Este cuarto imperio no es como los demás. Los pies de esta imagen son parte de ese cuarto imperio y aquí tenemos lo que dice de ellos.
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En un momento veremos en los versículos siguientes que este cuarto imperio continuará de una u otra manera a través de la historia hasta nuestros días y más allá. Pero primero debemos tomar conocimiento de la figura central de la Biblia. Las profecías del Antiguo Testamento profetizan la llegada del Mesías o Salvador. Los judíos esperaban que el Mesías cumpliera todas las profecías suyas en sus días, pero no pudieron reconocer que primero llegaría con un mensaje y como un cordero para ser sacrificado para pagar la pena por nuestros pecados. Esto fue claramente profetizado aproximadamente con 750 años de anticipación por el profeta Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Así es como llegó Jesucristo por primera vez. Cuando regrese de nuevo será para establecer un reino y gobernar. El comienzo de una de las parábolas de Jesús explica esto diciendo: un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Claramente Jesús es el hombre noble. El país lejano es el cielo, donde iría para recibir autoridad para establecer un reino en esta tierra a su regreso. Ahora regresemos al sueño de Nabucodonosor y veamos la conexión con esto. Este cuarto reino, el Imperio Romano, continuaría de una u otra manera hasta que llegara el tiempo en que Cristo establecería su reino en esta tierra. Desde el 554 a.C. hasta 1814, hubo 5 restauraciones del Imperio Romano. Hitler y Mussolini formaron la sexta, y la profecía bíblica revela que habría una más. El Apocalipsis nos muestra que los 10 reyes o reinos entregarán en un futuro cercano su autoridad a un poderoso gobernador en Europa, pero lo harán por un corto tiempo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Nos es dicho que esta alianza en realidad peleará con Cristo a su retorno. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Estos mismos 10 cuernos de Apocalipsis son los 10 dedos del sueño de Nabucodonosor. Daniel confirma lo mismo que hemos visto en Apocalipsis. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Europa peleó 2 guerras terribles en el siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos líderes tuvieron la visión de formar una unión de naciones pacíficamente. Algunos solo veían una unión económica, mientras que otros veían una unión más integrada, como si fueran los Estados Unidos de Europa. Varios intentos se han hecho para alcanzar esta integración más completa, pero con barro cocido, el hierro no se pega fácilmente.
La moneda euro fue introducida como vehículo para consolidar una verdadera Europa unida. Pero lo que en realidad trajo fue problemas. Los estados que son más débiles como Grecia, España e Italia esperan que Alemania los pueda sacar de sus problemas. Pero los alemanes son entendiblemente escépticos, a menos que se produzcan cambios en estas y otras naciones. ¿Será esta crisis económica el catalizador para aquel día en que estas naciones gradualmente le entreguen su poder a Alemania cuando fracase todo otro intento? Solo el tiempo puede decirlo, pero los 10 dedos del sueño de Nabucodonosor aparecerán en Europa en un futuro próximo. Y cuando esto suceda, habrá consecuencias para el resto del mundo. El sueño de los soñadores europeos será bien visto al principio, pero se tornará en una inimaginable pesadilla. Solo el retorno de Jesucristo detendrá la locura que esto desatará eventualmente. Entonces Cristo retornará, golpeará esta imagen en los pies de barro cocido y establecerá un glorioso reino que traerá la paz perdurable en este mundo caótico. Estas, amigos, son las buenas nuevas del sueño de Nabucodonosor. Si quisiera conocer más de la profecía bíblica y de lo que se aproxima en el mundo y cómo lo afectará a usted, visite el sitio web elmundodemañana.org, donde podrá leer 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y estación. Estaremos aquí esperándolo para traerle más buenas nuevas acerca del mundo de mañana, cuando todos realmente conocerán al Dios de la creación. Nos vemos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.